¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Samaniego y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la hipertensión pulmonar, específicamente sobre la hipertensión arterial pulmonar. Antes de comenzar es importante nosotros saber diferenciar entre lo que es la hipertensión pulmonar, definiéndolo como la patología en general. Dentro de la patología pues vamos a ver que hay diversos grupos, como es el caso del grupo 1 del que vamos a estar hablando el día de hoy, que va a ser la hipertensión arterial pulmonar. Una vez mencionado eso, comencemos a referir qué es una hipertensión arterial pulmonar. Principalmente la podemos definir como una vasculopatía pulmonar y esto se va a deber a dos factores principalmente, una remodelación vascular y una vasoconstricción. Hablando de la remodelación vascular, pues vamos a ver que principalmente es un agrandamiento de estos vasos pulmonares y esto, como sabemos, pues la vasculatura pues va a tener lo que es la capa más interna, que es la íntima, la media y la adventicia. Aquí es importante, referir que con respecto a la íntima, pues el paciente puede presentar fibrosis, lo que puede hacer que se endurezca este vaso. También a nivel de la media, pues hay una hipertrofia o en algunos casos puede haber una hiperplasia de las células. Posterior a esto, podemos encontrar también lesiones plexiformes. El paciente puede presentar vasoconstricción. ¿Y qué es lo que va a producir esto? Entendámoslo con una analogía. Los pacientes, si nosotros principalmente vamos a mencionar, tenemos una manguera, la abrimos y nosotros tapamos el orificio por donde sale el agua, pues evidentemente aumenta la presión dentro de la manguera. Pues pasa lo mismo dentro de las arterias en el corazón. Si nosotros disminuimos el calibre del vaso, principalmente por una vasoconstricción o un crecimiento de estas capas, pues evidentemente vamos a tener un aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿El corazón qué es lo que va a hacer? El corazón tiene la capacidad de vencer estas presiones, principalmente aumentando la contractibilidad. Vamos a recordar un poco de la fisiología de la circulación menor, que vamos a ver que a través de la vena cava superior, la vena cava inferior van a drenar a nivel de la aurícula derecha. Esta sangre pasa a través de la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho y es eyectado hacia la válvula pulmonar, venciendo la presión que se encuentre a ese nivel. En este caso el corazón aumenta la contractilidad, vence la resistencia vascular pulmonar y produce el avance, ¿no?, de la sangre hacia la circulación menor. Una vez mencionado eso, si el paciente continúa con ese problema, pues evidentemente el corazón de tanto contraerse, pues evidentemente va a presentar una hipertrofia, ¿no? Aquí vamos a presentar una hipertrofia de el corazón derecho como tal. ¿Qué es lo que va a producir? Si el paciente no es diagnosticado, el paciente no recibe tratamiento, pues evidentemente en algún momento esta hipertrofia puede producir una falla del corazón derecho, que pues por consiguiente puede llevar a la muerte de los pacientes. Una vez mencionado eso, vamos a definir que la hipertensión arterial pulmonar es aquella que va a tener una presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, medida por cateterismo cardíaco derecho. Aquí es importante que nosotros entendamos que para dar el diagnóstico siempre se debe de hacer un cateterismo. Podremos escuchar algunas veces que se refiere con respecto al hacer un ecocardiograma, pero esto solamente es para la sospecha, no es para dar el diagnóstico como tal. Entonces podemos intuir que nosotros como médicos generales pues no podemos dar un diagnóstico, pero sí podemos sospechar de este tipo de patologías y referir. Una vez mencionado eso, vamos a hablar un poco de la epidemiología. En este gráfico que podemos encontrar en las guías que se hicieron por la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de la Sociedad Europea de Respiratoria, pues vamos a ver que principalmente, hablando de la hipertensión pulmonar, que como mencionamos es la enfermedad global, pues la prevalencia va a ser del 1%. Como podemos ver, pues la prevalencia no es muy alta, sin embargo, esta patología pues va a estar asociada a mucha mortalidad. Como podemos observar en estas gráficas, si nosotros aumentamos la presión arterial pulmonar media exponencialmente, pues va a aumentar también la mortalidad, ¿no? Lo mismo sucede con la resistencia vascular pulmonar. Aquí es importante observar eso.
También podemos observar que nos habla de congestión pulmonar en la hipertensión postcapilar y precapilar, pero bueno, en un momento vamos a hablar de eso. Ahorita pues empecemos a hablar sobre lo que es la clasificación que mencionamos anteriormente. Vamos a encontrar 5 grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Grupo 2 nos habla principalmente de hipertensión pulmonar asociada a problemas a nivel del corazón izquierdo. Esto va a ser principalmente el grupo con mayor prevalencia que vamos a encontrar, principalmente valvulopatías, pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada. Bueno, con respecto al grupo 3, vamos a ver que es también una de las más prevalentes. Vamos a ver que la hipertensión se asocia principalmente a problemas a nivel pulmonar. Y bueno, el grupo que es de nuestro interés va a ser el grupo 1, el cual pues va a presentar principalmente una hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, la prevalencia, como podemos observar aquí, pues va a ser una prevalencia relativamente rara. Entonces, lo que podemos observar es que la prevalencia va a ser alrededor de 48 a 55 casos por millón de habitantes. También, bueno, se ha visto que la incidencia va a ser más frecuente en las mujeres que en los hombres, con una relación de 2:1 respectivamente. Una vez mencionado eso, bueno, existen bibliografías que también refieren que la incidencia puede ser de 3:1. Sin embargo, es importante aquí mencionar que, aunque las mujeres tengan mayor predisposición a desarrollar este tipo de hipertensión pulmonar arterial, bueno, se ha visto que los pacientes del género masculino pues son los que tienen una mayor morbimortalidad. Este tipo de patógeno, bueno, este tipo de patología principalmente va a afectar a personas mayores a 65 años. Y pues básicamente, bueno, una vez mencionado eso, ahora sí podemos ver qué es la hipertensión pulmonar precapilar. Bueno, nosotros vamos a definir la hipertensión precapilar como una presión en cuña pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio, mientras que la resistencia vascular pulmonar va a ser mayor a 2 unidades de Woods. Aquí, ¿qué queremos ver? Bueno, principalmente, ¿qué es la presión en cuña? Bueno, la presión en cuña lo que nos quiere decir es la presión que se encuentra a nivel de los capilares. Evidentemente nosotros pues no somos capaces de medir esta presión. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, a través de un cateterismo se llega a nivel de la arteria pulmonar y se va a hacer lo que es el anclaje, ¿no? El anclaje capilar, para hacer una medición donde se va a inflar el catéter mediante pues un globo, y con esa medida pues se puede hacer una medición de la presión en cuña. Una vez mencionado eso, bueno, vamos a ver que la hipertensión pulmonar postcapilar va a ser una presión en cuña mayor a los 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar menor a 2 unidades de Woods. Bueno, aquí vamos a entender un poco mejor lo que mencionábamos con respecto tanto a la hipertensión precapilar como postcapilar. ¿Qué es lo que nos menciona? Bueno, vamos a ver este diagrama que nos dice que una hipertensión precapilar se debe al incremento de las resistencias en el flujo sanguíneo arterial pulmonar a nivel de proximal de los capilares pulmonares. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que a este nivel vamos a presentar principalmente un incremento de la resistencia, y esto nos estaría hablando de una hipertensión precapilar. Si nosotros hablamos ahora de lo contrario, una postcapilar, pues evidentemente va a ser a este nivel, que es básicamente lo que nos dice aquí, ¿no? Una hipertensión postcapilar debido a un incremento en la presión o la resistencia en el flujo sanguíneo distal de los capilares pulmonares distales, pues nos estaría hablando de una postcapilar. Nada más aquí, bueno, para corregir, recordando que la resistencia vascular pulmonar ya no se utiliza con 3 unidades de Woods, ya se utiliza con mayor a 2 unidades de Woods, y la resistencia vascular pulmonar en la hipertensión postcapilar es menor o igual a 2 unidades de Woods, ¿no? Aquí está mal este más mayor que. Y bueno, una vez mencionado esto, pues principalmente recordando que la postcapilar nos habla principalmente de patologías relacionadas al corazón izquierdo.
principalmente, o lo que también catalogamos como del grupo 2. Aquí lo que podemos observar pues es un catéter, el cual pues se recibe el nombre de catéter de Swan y Gans, principalmente por sus inventores, el cual es el doctor H.J.C. Swan y el doctor William Gans, ¿no? Una fotografía de ellos junto con el catéter. Bueno, vamos a hablar ahora sobre cómo son las fases para el cateterismo cardíaco derecho. Bueno, antes que nada debemos de recordar que este tipo de procedimientos pues se deben de realizar ya sea en una sala hemodinámica o en una unidad de cuidados intensivos con el paciente pues debidamente monitorizado. Aquí es importante también ver que todos los registros de la presión se deben realizar al final de una expiración, la cual no sea forzada. Cuando la presión intratorácica se asemeje a la presión atmosférica, pues se debe realizar esta toma de presiones y deben evitarse tanto los inflados como desinflados repetidos del balón en la cuña. Esto pues debido a un riesgo de perforación a nivel de la arteria pulmonar. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, las fases que habíamos mencionado, vamos a ver que tenemos lo de relación al lumen proximal. El lumen proximal, pues vamos a ver, es aquel donde la salida se va a encontrar a nivel de la aurícula derecha, en donde vamos a ver que se permite medir la presión de la aurícula derecha, que sería esta porción de aquí, que donde se libera un bolo de eyección que se utiliza para medir el gasto cardíaco y sirve también como una vía de infusión. Recordando, bueno, aquí vamos a ver las diversas vías que pueden presentar estos catéteres. Tenemos la vía del orificio distal, el catéter proximal, el sistema de inflación del balón. Aquí, bueno, vamos a encontrar lo que es el balón, la punta del catéter y, bueno, esta parte de aquí que sirve para la infusión. Eh, Posterior a esto, bueno, la segunda fase nos hablaría del lumen distal, ¿no? El lumen distal se va a encontrar en la salida a nivel de la arteria pulmonar, que va a permitir, pues, medir la presión arterial pulmonar y, pues, sirve para tomar las muestras sanguíneas a nivel de la arteria pulmonar. Tenemos la luz conectada al vaso distal, al balón distal. Bueno, su insuflación nos va a permitir medir la presión pulmonar, que es lo que ya habíamos visto, ¿no? Aquí, recordando un poco, pues habíamos dicho que no podemos medir directamente la presión capilar, porque pues imagínense, aquí está el catéter y los capilares pues se encuentran todavía en la porción más distal, además de que el calibre es muy pequeño para pues meter algún tipo de catéter a ese nivel. Entonces, pues aquí se hace lo que es el anclaje y pues se mide esta presión. Y bueno, tenemos la última fase que es la luz para la medición del gasto cardíaco. La luz para la medición del gasto cardíaco, bueno, esto se hace a través del método de Fick, que pues no vamos a ahondar en esto ya que pues no tiene relación con la clase de ahorita. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que el catéter posicionado en la arteria pulmonar con el balón desinflado registra lo que va a ser la presión tanto sistólica, diastólica y la presión arterial pulmonar media, ¿no? Que esto sería pues un agrandamiento de esta porción de aquí. Lo que vamos a ver es que el balón cuando se infla, pues nos va a dar la que conocemos como la presión de anclaje o la presión en cuña, que era lo que habíamos mencionado anteriormente. Y esto pues va a ser equivalente a la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Aquí podemos observar, ¿no?, cómo se ve estas mediciones a nivel de la aurícula derecha, a nivel del ventrículo derecho, a nivel de la arteria pulmonar y de la presión capilar pulmonar. Recordando que, bueno, las presiones que se manejan a nivel de la aurícula derecha, pues son presiones de 0 a 8 milímetros de mercurio. En el ventrículo derecho, pues van a ser presiones, perdón, van a ser presiones de una sistólica de 20 a 30 milímetros de mercurio y una diastólica de 0 a 8. La presión arterial pulmonar sistólica, pues lo que habíamos mencionado anteriormente, de 20 a 30 milímetros y una diastólica de 8 a 15, que es pues, la importante aquí, pues va a ser la sistólica. Y la presión enclavamiento pulmonar, que bueno, va desde los 8 a los 12 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que podemos observar en esta imagen? Bueno, van a ser los diversos accesos por donde se puede realizar este cateterismo, ¿no? Encontramos el acceso yugular, que bueno, este principalmente va a ser de fácil acceso hacia la arteria pulmonar, y pues dentro de las complicaciones que puede presentar pues es la presencia de un hematoma, un neumotórax, una obstrucción traqueal.
Posterior a este, pues también tenemos el subclavio, que bueno, el subclavio no se recomienda, ya que aunque sea de fácil acceso hacia la arteria pulmonar, bueno, este tiene mayor riesgo de producir un neumotórax o un neumotórax. Eh, Otro de los, bueno, de los más recomendados también puede ser la vena antebraquial. La vena antebraquial, pues vamos a ver que tiene fácil acceso hacia la arteria pulmonar. También pues es una punción compresible y, bueno, tiene un menor riesgo de complicaciones, ya que, pues, pues vamos a ver que únicamente, pues, puede formar hematomas. Otro de los accesos que tenemos, pues, es el acceso femoral. El acceso femoral, pues vamos a ver que también es de fácil canulación, una punción compresible y tiene menor radiación para el operador. También pues vamos a ver que dentro de sus complicaciones pues es principalmente el hematoma. Y bueno, una vez que ya hablamos sobre eso, pues ahora sí podemos ver bien con respecto a estas definiciones, ¿no? Recordando que la hipertensión pulmonar va a ser una presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, una precapilar nos habla de una presión arterial pulmonar media mayor a 20, una presión en cuña menor o igual a 15 milímetros y una resistencia vascular pulmonar mayor a 2 unidades de Woods. La postcapilar, bueno, ya va a ser nuevamente lo mismo, nada más que aquí pues vamos a ver que la presión en cuña va a ser mayor a 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar menor o igual a 2 unidades de Woods. Aquí es importante recordar que, bueno, podemos encontrar tanto la presión precapilar aislada, así como la presión postcapilar aislada. Sin embargo, también puede haber diversas patologías en donde puede haber una combinación tanto de pre como postcapilar. Y en estos casos, bueno, vamos a ver que los pacientes pueden presentar una presión en cuña mayor a 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar mayor a 2 unidades de Woods. También, bueno, se ha visto, se agregó en esta guía, que es la hipertensión pulmonar por ejercicio, en donde vamos a ver que, bueno, se hace la relación de la presión arterial pulmonar media con el gasto cardíaco, el cual pues es medido tanto en el descanso como en el ejercicio, entre el descanso y el ejercicio, y bueno, este debe de ser mayor a 3 milímetros de mercurio por litro por minuto. Igual se va a hacer el diagnóstico a través de cateterismo. Aquí vamos a ver que, bueno, en estas salas hemodinámicas, pues se tienen ciertas máquinas donde el paciente pues está como haciendo bicicleta y en estos casos pues se mide el gasto cardíaco de estos pacientes, se mide el incremento de la presión y es principalmente para pacientes con una posible hipertensión arterial pulmonar idiopática. Bueno, aquí dentro de lo que vamos a encontrar del grupo uno, también nada más para mencionar, pues vamos a ver que se añadieron estos dos subcategorías, en donde vamos a ver que, bueno, dentro de la idiopática, podemos ver que hay pacientes que van a ser, que no van a tener una respuesta a la prueba de vasoreactividad o pacientes que tienen una respuesta aguda al test de vasoreactividad, que bueno, vamos a hablar más adelante, nada más para mencionar. Estos pacientes, bueno, se les aplica óxido nítrico y también a través del cateterismo, pues se ve si tienen una disminución de la presión arterial pulmonar media. Bueno, una vez mencionado eso, pues ahora sí podemos ver los subtipos en general, donde vamos a ver que, bueno, el subtipo o la categoría 1, el grupo 1, pues nos habla de la hipertensión arterial pulmonar, que va a ser pues de interés para esta clase, ¿no? El cual pues vamos a ver que puede ser de tipo idiopática, ¿no? Idiopática, pues refiriéndonos a que no se sabe cuál es el agente causante. Una hipertensión arterial pulmonar hereditaria, que bueno, esto va a ser principalmente relacionado a afectaciones a nivel de genético, relacionado a drogas o toxinas, y esto es, pues, vamos a ver que principalmente pueden ser las metanfetaminas, pacientes con hipertensión arterial pulmonar relacionado a comorbilidades, bueno, aquí vamos a ver que pueden ser de diversos tipos, a enfermedades de tejido conectivo, como puede ser el caso de la enfermedad de Sjögren, pacientes con esclerosis sistémica, pacientes con lupus eritematoso y bueno, también pacientes que presenten infecciones de VIH, pacientes con afectaciones hepáticas, principalmente con una hipertensión portal, pacientes con enfermedades cardíacas congénitas y bueno, aquí vemos el caso de parásitos como es la esquitosomiasis, ¿no? Perdón.
Y bueno, también encontramos la hipertensión arterial pulmonar, en donde vamos a ver que esto es para los pacientes respondedores crónicos al tratamiento de los calcio antagonistas. El otro tipo, bueno, pues vamos a ver que puede ser para pacientes que van a presentar una hipertensión arterial producida por una oclusión venosa, una patología venoclusiva, o pacientes que presenten eh, eh, hemangiomas a nivel vascular. También pues vamos a ver que puede estar la hipertensión persistente del recién nacido. Aquí nada más para mencionar, bueno, el perfil hemodinámico que ya hemos mencionado, pues para estos pacientes es una hipertensión precapilar, que bueno, eran los datos que ya establecimos, y aquí recordando nada más que únicamente son 2 unidades de Woods, mayor a 2 unidades de Woods, ya que bueno, este artículo es del 2021, por el cual no tiene pues esta actualización. Aquí, bueno, en el grupo 2, pues vamos a ver que principalmente va a estar relacionado a las enfermedades del corazón izquierdo, ¿no? Lo que ya hemos mencionado anteriormente. Pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pacientes con fracción de eyección reducida y relacionado a valvulopatías, ¿no? También puede ser condiciones cardiovasculares, ya sean adquiridas o congénitas, y que pues principalmente van a estar relacionadas a una hipertensión postcapilar. Como podemos ver aquí, bueno, en el perfil hemodinámico nos habla de que estos pacientes pueden tener una hipertensión aislada o combinada, ¿no? Tanto pre como postcapilar, que era lo que mencionábamos anteriormente. Pacientes del grupo 3, pues van a ser pacientes principalmente con enfermedades, patologías pulmonares. Aquí la de mayor relevancia, pues nosotros vamos a encontrar es el EPOC, ¿no? Pacientes con enfermedad obstructiva crónica, pacientes con enfermedades obstructivas, restrictivas o una mixta, ¿no? Tanto obstructiva como restrictiva. Pacientes que presentan hipoxia sin presentar una enfermedad pulmonar o el desarrollo de desórdenes pulmonares. Grupo 4, bueno, el grupo 4 nos habla de hipertensión pulmonar debido a alguna obstrucción de la arteria pulmonar, que dentro de esto, pues habíamos mencionado que actuaba también un perfil hemodinámico de hipertensión precapilar para los pacientes con hipertensión arterial tromboembólica crónica, ¿no? Que bueno, pues vamos a ver que pues es uno de las subcategorías que encontramos aquí, y otro tipo de obstrucciones a nivel de la arteria pulmonar. El perfil hemodinámico refiriéndonos a la precapilar. Y bueno, pacientes del grupo 5, bueno, estos pacientes como tal no son pacientes en el cual no está muy bien, documentado cómo es la patogenia para estos pacientes, principalmente con desórdenes hematológicos, pacientes con desórdenes tanto metabólicos como sistémicos. Y bueno, vamos a ver que pues este grupo es el que menos estudios tiene, y por lo tanto pues no vamos a adentrarnos más a él, ¿no? En eso, bueno, vamos a ver qué factores de riesgo podemos encontrar en los pacientes para ser más para predisponer a desarrollar esta patología. Principalmente, pues vamos a ver, como mencionamos en la epidemiología, el sexo femenino, ¿no? Las infecciones, principalmente lo que vimos con relación al VIH, a enfermedades autoinmunes, como es el caso del lupus eritematoso sistémico, los pacientes que consumen alguna droga, principalmente las metanfetaminas, como es el caso del cristal, la cocaína, la heroína, entre otras. Y bueno, hablando de eso, ahora vamos a hablar sobre las subclases que encontramos en la de grupo 1. Principalmente pues vamos a ver la presentación idiopática. La presentación idiopática anteriormente también era conocida como hipertensión arterial pulmonar primaria. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, vamos a ver que principalmente en los estudios realizados, en este estudio realizado en el 2012, bueno, vemos que principalmente de 2.525 pacientes, el 46% presentaban una hipertensión idiopática. En este otro estudio también observamos que, bueno, de 264 pacientes, el 39% de los pacientes refería ser una hipertensión pulmonar de tipo idiopática, mientras que las otras pues eran menores al 20%. Entonces por eso también era considerado como una primaria. Este tipo de
de presentación difiere, ya que bueno, vamos a ver que cumple con los criterios para una hipertensión arterial pulmonar, que mencionamos que debe de ser una hipertensión, una presión pulmonar arterial media mayor a 20 milímetros de mercurio, y debe de presentar una hipertensión pulmonar precapilar. Sin embargo, no se sabe cuál es el detonante, o sea, tampoco tenemos como que claro qué es lo que lo causa. Una vez mencionado eso, bueno, vamos a ver la siguiente presentación, que es la presentación hereditable. La presentación hereditable, principalmente también conocida como hipertensión arterial pulmonar familiar, esta principalmente va a estar relacionada con variantes de principalmente este gen, ¿no? Que es el BMPR2, el cual, bueno, se va a presentar en un 70 a un 80% de los casos con relación a este subgrupo. Aquí lo importante es ver que, bueno, este gen lo que va a producir es una disfunción endotelial. Algo importante aquí, anteriormente hablábamos de la idiopática. Bueno, se menciona también que del 10 al 20% de los pacientes que presentan una hipertensión arterial pulmonar idiopática, bueno, pueden presentar variaciones a nivel de estos genes. Y es por eso que a todos los pacientes idiopáticos se les debe de hacer un genotipado. Posterior a eso, bueno, pues vamos a ver que este tipo de pacientes son los que tienen una peor respuesta al tratamiento, y aquí encontramos algunas variantes de los genes que pues pueden afectar para desarrollar este tipo de hipertensión. Ahora, hablando un poco de la presentación inducida por drogas y toxinas, como mencionamos anteriormente, los pacientes que consumen metanfetaminas, bueno, ellos son unos de los pacientes que tienen complicaciones clínicas más severas y son aquellos que tienen un riesgo, pues, para desarrollar en menor tiempo una progresión de la hipertensión arterial pulmonar. Hay otros medicamentos como es el dasatinib, el cual pues es un medicamento que se utiliza para el cáncer, principalmente para la leucemia mieloide, el cual, bueno, se resuelve o mejora al descontinuar el tratamiento. Otro de los casos, bueno, que encontramos es la presentación asociada a comorbilidades. Bueno, aquí principalmente pues vamos a definirlas todas. La hipertensión arterial pulmonar asociada a tejido conectivo, bueno, se va a presentar en 15 al 25% de los pacientes. Aquí lo que vamos a ver que es lo más importante es que los pacientes con esclerosis sistémica son los pacientes que tienen un peor pronóstico, y bueno, estos van a ser los más frecuentes, entre un 8 a un 14%. Pacientes con lupus eritematoso sistémico, con artritis reumatoide, y pacientes con alguna otra afección autoinmune como es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren básicamente pues nos habla de que los pacientes tienen una disfunción de las glándulas exócrinas, principalmente de las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, lo que puede producir una queratoconjuntivitis o xerostomía. Una vez mencionado eso, bueno, vamos a pasar a lo que es la hipertensión arterial pulmonar asociada al VIH que mencionamos anteriormente. Estos pacientes, bueno, se refiere que pueden ser los de peor pronóstico de los subgrupos, y desafortunadamente pues aún no se sabe si hay alguna correlación en el estadio del VIH para la aparición de la hipertensión arterial pulmonar. Posterior a esa, bueno, encontramos la hipertensión arterial pulmonar asociada a una hipertensión portal, que bueno, esta se va a presentar en un 2 al 10% de los pacientes, y es importante aquí mencionar que los pacientes no necesariamente tienen que presentar cirrosis. Algunos pacientes pueden presentar una fibrosis hepática sin la presencia de cirrosis y desarrollar esta patología. Pacientes con problemas hepáticos, pues principalmente pues deben de ser de sospecha para nosotros para poder pensar en una hipertensión arterial pulmonar. Ahora, la que está asociada a cardiopatías congénitas, bueno, vamos a ver el síndrome de Eisenmenger, que el síndrome de Eisenmenger pues va a ser un shunt. Anteriormente, pues recordando un poco, síndrome de Eisenmenger nos habla de los pacientes que al nacer pues tienen una cardiopatía, y posterior a esta, bueno, al nacimiento, la presión a nivel del corazón derecho vence a la del corazón izquierdo, produciendo procesos de, pues principalmente cianosis, ¿no? En este tipo de pacientes. Defectos de cierre, shunts sistémicos pulmonares, que es algo de lo que estábamos hablando anteriormente. Y bueno, con relación a los parásitos, que es la
esquistosomiasis. La esquistosomiasis, bueno, pues vamos a ver que va a ser la primera causa. Es importante mencionar ya que anteriormente nos referíamos a que la causa idiopática era la más frecuente. Sin embargo, bueno, vamos a ver que en países endémicos de este parásito va a ser la primera causa para desarrollar hipertensión arterial pulmonar. El diagnóstico para estos pacientes, bueno, se hace a través de encontrar los huevecillos del parásito en la orina o en las heces. Aquí es importante también ver que, bueno, el proceso inflamatorio también puede conllevar a predisponer a los pacientes a desarrollar esta patología. Sin embargo, bueno, en México afortunadamente no hay indicios de que presentemos este tipo de parásitos. Lo más cerca a México, bueno, podría ser Brasil y Venezuela. Principalmente, pues vamos a ver que se encuentra en países de África y países de Asia. El cuadro clínico, bueno, el cuadro clínico para esta patología vamos a encontrar lo que son los signos y la exploración física. Los síntomas que puede referir el paciente, pues principalmente el más característico es la disnea de esfuerzo, que vamos a ver más adelante. El paciente puede presentar síncope, el paciente puede presentar fatiga, el paciente puede presentar dolor torácico. Aquí es importante, bueno, nosotros con relación a la disnea, que vamos a ver en una presentación en una diapositiva posterior, nos habla de cómo clasificar este tipo de gravedad, ¿no?, para la hipertensión arterial pulmonar. En la exploración física, bueno, nosotros podemos encontrar el paciente presenta edema, principalmente, bueno, esto va a ser en estadios más avanzados, edema de miembros inferiores, pacientes con regurgitación yugular, pacientes con murmullo de la válvula tricúspide. Los pacientes pues presentan una retención de líquidos, lo que puede producir también la ascitis. Aquí, bueno, este esquema realizado para la guía se refiere que pues los pacientes utilizan la disnea, ¿no? La disnea, que es utilizado para la clasificación de la Asociación Mundial de la Salud. Y pues aquí podemos ver que la fatiga, lo que hemos mencionado anteriormente, la disnea cuando el paciente se hace hacia adelante, palpitaciones, el paciente que presenta sangre, paciente que presenta náuseas al realizar ejercicio, paciente que, como mencionamos anteriormente, la retención de líquidos, lo que produce un aumento de peso, y pues el síncope, ¿no? Aquí va desde lo temprano, los síntomas tempranos, hasta los tardíos. Aquí podemos ver lo que mencionamos con respecto al dolor torácico, los pacientes que presentan disfonía, y esto principalmente a lo que habíamos mencionado anteriormente, como es un agrandamiento de las arterias pulmonares, pues evidentemente esto puede oprimir a lo que vendría siendo el nervio laríngeo recurrente. También pues los pacientes pueden presentar respiraciones más cortas, principalmente sibilancias, tos y problemas infecciosos del tracto respiratorio bajo. Y esto relacionado pues nuevamente al tamaño de la arteria pulmonar, que pues principalmente puede obstruir los bronquios o una obstrucción de los bronquios. Y bueno, con respecto a los pacientes que representan esta disnea, habíamos hablado de una clasificación. Esta clasificación es presentada por la OMS. Vamos a ver qué es una clasificación de función funcional de clase. Puede ser tipo 1, 2, 3 o 4. Aquí vamos a ver que es muy parecida a la clasificación que se utiliza de NIHA para la insuficiencia cardíaca, pero bueno, aquí principalmente va a ser pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, la clase 1, bueno, nos habla de pacientes con hipertensión pulmonar, pero que no presentan una limitación para las actividades físicas. Posterior a esta, bueno, la clase 2 nos habla de pacientes con hipertensión pulmonar que presentan una ligera limitación de la actividad física. Sin embargo, pues estos pacientes se presentan pues con tranquilidad en el descanso, ¿no? Para pacientes de la clase 3, aquí nos habla de pacientes con una marcada limitación de las actividades físicas. Sin embargo, pues aún pueden estar tranquilos en el reposo. En la clase 4, pues ya vamos a ver que estos pacientes ya principalmente pues van a presentar una dificultad para realizar cualquier actividad física sin presentar síntomas, que es los que ya hemos hablado anteriormente.
Estos pacientes pues ya empiezan a presentar signos de falla cardíaca derecha. También los pacientes pues pueden presentar disnea, fatiga en el reposo, ¿no? A diferencia de las otras clases. Y ahora sabemos que, bueno, anteriormente los pacientes eran detectados principalmente en una clase funcional 3 y 4, ¿no? Pues ya son estadios avanzados para la enfermedad. Bueno, hablando un poco de la anatomía patológica, aquí lo que podemos observar pues va a ser un vaso, principalmente esta arteria pulmonar, en donde podemos encontrar todas las estructuras, ¿no? La adventicia, la media, la íntima y el endotelio, ¿no? La línea elástica externa, la línea elástica interna, las células de músculo liso y, bueno, de este lado ya encontramos lo que vendría siendo la remodelación pulmonar. Aquí pues lo que vamos a observar en estas imágenes, pues en la primera vamos a ver una lesión concéntrica. Esta lesión concéntrica. En la segunda imagen aquí ya vamos a presentar un engrosamiento fibrótico. Principalmente pues vamos a ver que la fibrosis pues se daba a nivel de la íntima. Otra de las cosas que podemos encontrar pues son las lesiones plexiformes. En esta pues encontramos lesiones plexiformes con un infiltrado inflamatorio periférico. Recordando que, bueno, también durante un remodelamiento pues pueden ocurrir un reclutamiento de estas células inflamatorias, principalmente mediado por monocitos, linfocitos, tanto B como T, y células dendríticas. Otra de las cosas, pues en esta podemos observar nuevamente lesiones plexiformes ya en mayor aumento, y pues los canales vasculares van a estar rodeados de células endoteliales. En esta lesión, bueno, ya se observa nuevamente otra lesión plexiforme. Se puede observar una lesión plexiforme y la arteria pulmonar en esta imagen, bueno, pues vamos a ver que presenta un engrosamiento de la íntima con una hipertrofia de la media. Aquí pues observamos que principalmente en la primera diapositiva referíamos que principalmente pues la media va a presentar una hipertrofia y pues también encontramos aquí la hiperplasia, ¿no? De estas células de músculo liso. Todas estas son, bueno, tinciones a base de hematoxilina y eosina, a diferencia de la F, en donde vamos a ver que esta principalmente es una tinción especial del colágeno 4, y en lo que nos menciona pues es una lesión angiomatoide. En esta otra imagen pues vamos a ver nuevamente una hipertrofia de la capa media, y en esta última pues es una enfermedad veno-oclusiva, que recordando, bueno, vamos a encontrar una enfermedad veno-oclusiva dentro de uno de los subtipos para la hipertensión arterial pulmonar. Dentro de los estudios complementarios, bueno, vamos a ver que nosotros tenemos que entender que nosotros como médicos de primera línea debemos de ser capaces de sospechar de la enfermedad. Anteriormente mencionábamos que nosotros no la diagnosticamos, ¿no? Pero nosotros somos el primer contacto que tiene el paciente y podemos tener una función muy importante para la detección oportuna de estas enfermedades. Si un paciente acude con una disnea inexplicada a la consulta, bueno, nosotros podríamos solicitar un electrocardiograma. Un electrocardiograma, pues vamos a observar principalmente, podemos ver, como se muestra aquí, pues una desviación del eje hacia la derecha, lo que nos estaría hablando de una hipertrofia del corazón derecho, ¿no? También, bueno, se ha visto que para B1 puede presentar principalmente un voltaje mayor a un milivoltio. Esto pues también nos estaría hablando de una hipertrofia, ¿no? Ya que sabemos que B1 pues debe de verse como negativo. También es importante aquí ver que pues los pacientes pueden presentar bloqueos de rama, entre otras cosas, ¿no? Como prolongación del QTC del intervalo. Y bueno, dentro de las radiografías, pues vamos a ver principalmente en una radiografía de tórax, podemos solicitar también nosotros como médicos de primera línea, en donde vamos a ver que pues los pacientes presentan diversos signos, y esto principalmente asociado para buscar la causa de esta hipertensión arterial aguda. En algunos casos, bueno, principalmente relacionados al grupo 3, que recordemos que el grupo 3 nos habla de hipertensión pulmonar relacionada a problemas respiratorios, ¿no? Principalmente problemas pulmonares. Aquí lo que vamos a observar, pues, por ejemplo, son signos para enfisema, para fibrosis pulmonar,
el paciente que presenta, no sé, una radiografía en panal de abejas. También algo muy característico que se puede ver en las radiografías es un engrosamiento del corazón derecho. Ya en pacientes con una evolución más prolongada, pues ya podríamos ver un engrosamiento de la aurícula izquierda, ¿no? Principalmente se puede observar también un desplazamiento de la carina y pues evidentemente una dilatación del ventrículo izquierdo. Otros paraclínicos que nosotros podemos pedir, pues puede ser una biometría hemática principalmente también para la sospecha de la anemia. Puede haber un paciente que presente esta disnea relacionada a una anemia. El péptido natriurético, el NT-proBNP también pueden ser indispensables, y esto pues para ver en casos de elevaciones del NT-proBNP, pues nos estarán hablando de una relación patológica. Aquí, bueno, me gustó esta tablita que presentaba la guía, en donde vamos a ver cómo se clasifica el riesgo, ¿no? Un paciente con una clasificación funcional de la OMS clase 1, clase 2, pues nos está hablando de un paciente de bajo riesgo. Pacientes con clase 3 y clase 4, pues ya son riesgos intermedios a altos. La prueba de función, principalmente a los pacientes se les pide que pues hagan una prueba de caminar durante 6 minutos, y bueno, aquí se mide el riesgo dependiendo de los metros que han avanzado estos pacientes. Un paciente de bajo riesgo pues avanza más de 440 metros, pacientes intermedios de 320 a 440, 165, 319 para intermedio, y bueno, ya pacientes de alto riesgo menores a 165. También es importante aquí ver que bueno, los pacientes que pueden presentar un riesgo alto son aquellos que durante esta prueba de caminata, bueno, pueden presentar hipoxia. El NT-proBNP y el péptido natriurético, como habíamos mencionado anteriormente, pues también nos puede dar indicios de el riesgo que pueden presentar estos pacientes, ¿no? Siendo de bajo riesgo menor a 300 y ya un riesgo alto mayor a 1100. Bueno, una vez mencionado eso, encontramos este esquema que básicamente es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El algoritmo diagnóstico para pacientes con disnea inexplicada o con sospecha de hipertensión pulmonar. Ahora aquí lo que nos menciona, ¿qué es lo que debe de hacer una persona de primer contacto? Bueno, principalmente nosotros tenemos la obligación de realizar una buena historia clínica, realizar una buena exploración física, si es posible, y nosotros tenemos el equipo para realizar un electrocardiograma, o si no, solicitarlo al paciente en algún otro lugar. Solicitar laboratorios, NT-proBNP, BH, lo que habíamos mencionado, y medir la saturación de oxígeno, ya que bueno, también se ha visto que es una indicación que para los pacientes que presenten una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o que saturen a menos de 92%, a estos pacientes se les puede dar oxígeno suplementario. Si se sospecha de alguna causa que puede ser respiratoria o cardíaca, bueno, aquí se pueden hacer diversos exámenes, que bueno, estos ya son principalmente en un segundo nivel de atención. Y ya en caso de que pues no se pueda definir cuál es la causa, pues aquí ya se refiere al paciente a un tercer nivel para principalmente un diagnóstico a través de cateterismo, ¿no? Aquí es importante también ver qué es lo que nos menciona la guía. Bueno, en caso de que el paciente presente signos de alarma o el paciente, nosotros sospechemos que el paciente puede presentar una hipertensión arterial pulmonar, se debe de hacer una referencia directa y principalmente a centros de hipertensión pulmonar para pues hacer su respectivo diagnóstico y el tratamiento oportuno. Bueno, ahora hablando, aquí vamos a ver nuevamente uno de los subgrupos que encontramos para la hipertensión arterial pulmonar. En este caso, bueno, este subgrupo decidí ponerlo aparte, ya que vamos a ver que tiene unas características peculiares. Vamos a ver que este subgrupo es principalmente para una hipertensión arterial pulmonar veno-oclusiva o con la presencia de angiomatosis capilar pulmonar. Antes que nada, pues vamos a ver que la angiomatosis se define como una neoplasia maligna, principalmente que va a producir una proliferación a nivel intersticial, principalmente en la vasculatura capilar. Una vez mencionado eso, pues vamos a ver que este tipo de subgrupo, bueno, se va a presentar del 5 al 10% en los pacientes que fueron anteriormente diagnosticados con hipertensión arterial idiopática. También pues vamos a ver que la prevalencia es relativamente baja. Vamos a ver que únicamente del 0.1 al 0.2
se presentan casos por millón de habitantes. En esto pues lo que vamos a encontrar va a ser una difusión de monóxido de carbono muy bajo, al igual que una hipoxemia muy marcada. Los pacientes en los hallazgos imagenológicos pues vamos a ver que pueden presentar engrosamiento septal, opacidades en vidrio esmerilado y linfadenopatías mediastinales. Algo característico de este subgrupo es que no se suele administrar lo que son vasodilatadores, y vamos a ver que principalmente en el tratamiento pues las vías que se utilizan pues principalmente son a base de vasodilatadores. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Principalmente vamos a ver que la afección en estos vasos es a nivel de las arteriolas pulmonares distales, por lo que puede resultar contraproducente el administrar vasodilatadores y podemos propiciar al desarrollo de un edema pulmonar. Ahora bien, con respecto al diagnóstico, ya hemos visto el esquema de cómo se realiza y todo. Sin embargo, existen diversas pruebas que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico de sospecha, recordando y haciendo énfasis de que únicamente el diagnóstico se va a hacer a través del cateterismo cardíaco. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del diagnóstico? Principalmente vamos a ver que el diagnóstico tiene como objetivos la detección oportuna y el poder referir al paciente a tiempo a una clínica especializada en hipertensión pulmonar. Dentro de los exámenes que podemos evaluar, principalmente puede ser un electrocardiograma, que ya hemos referido que principalmente nos va a ayudar a detectar alguna hipertrofia y también pues a observar la presencia de arritmias, que también puede ser comunes en pacientes con este tipo de patologías. Prueba vasodilatadora. ¿Qué es esto de la prueba? Anteriormente la habíamos mencionado que era un subgrupo que se había añadido a la idiopática, donde podrían ser reactivos o no reactivos. Lo que vamos a ver es que para que sea positiva esta prueba, principalmente, pues vamos a ver que en los pacientes mediante un cateterismo, se puede medir la presión arterial pulmonar media, y aquí lo que vamos a ver es que a estos pacientes se les puede dar tratamientos, ¿no? Puede ser a base de las vías de la prostaciclinas o a base de del óxido nítrico. A los pacientes se les puede dar inhalados o intravenosos. Uno de los medicamentos que se suele dar es el óxido nítrico, también se puede dar el Iloprost, pero vamos a ver que se debe de hacer una medición antes de dar el óxido nítrico inhalado, donde vamos a ver, y posterior a donde vamos a ver que debe de haber dos criterios principalmente para dar como positivo a esta prueba: que la presión arterial pulmonar media tenga una disminución mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, y que el total de esta presión arterial pulmonar media sea menor o igual a 40 milímetros de mercurio sin una reducción del gasto cardíaco. Esto nos hablaría de una prueba positiva, y vamos a ver más adelante en el tratamiento que a los pacientes que se les suele dar que salen positivos en esta prueba, pueden utilizar otro tipo de terapias, principalmente con antagonistas de calcio, ¿no? Receptores de calcio. Otra de las pruebas que se suele realizar, son pruebas de función pulmonar, principalmente para detectar la difusión del monóxido de carbono que habíamos mencionado anteriormente. Normalmente vamos a ver que en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, la prueba de función, principalmente con la difusión del monóxido de carbono, esta suele ser, el monóxido de carbono suele ser relativamente normal o medianamente baja. Sin embargo, en pacientes donde se presenta muy baja, como en el caso del subgrupo que acabamos de observar, también puede referir que los pacientes pueden presentar esclerosis sistémica. Otro de los gases que se puede evaluar, es la presión arterial, presión parcial de oxígeno, en la cual vamos a ver que la presión parcial de oxígeno en una hipertensión arterial pulmonar suele ser normal o ligeramente disminuida. Sin embargo, en pacientes que presentan una presión parcial de oxígeno baja, principalmente nos podría orientar a qué tipo de patologías puede estar asociada a esta hipertensión, ¿no? Uno de los tipos puede ser una persistencia del foramen oval, enfermedades hepáticas o la presencia de algunos shunts. También
A todos los pacientes que presentan esta hipertensión o que se tiene la sospecha de hipertensión arterial pulmonar, bueno, se suele realizar un ultrasonido abdominal. Esto principalmente para buscar intencionadamente alguna lesión a nivel hepático o a nivel renal, ya que se ha visto en pacientes con este tipo de hipertensión, pues pueden tener alguna disfunción en algún otro órgano. Entonces, principalmente, pues buscar problemas hepáticos. La radiografía de tórax, que anteriormente pues ya habíamos mencionado qué signos radiológicos podemos encontrar, y una resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética cardíaca principalmente nos va a pedir valorar la morfología y la función tanto de las aurículas como de los ventrículos. Aquí es importante ver que también pues, nos va a ayudar a poder medir el volumen sistólico tanto de las venas cavas como de la aorta. Y bueno, con base a estas pruebas, también hay otras pruebas que se suelen realizar a través del cateterismo. Se hace una prueba de ejercicio que, bueno, se mide al paciente, se ve en el quirófano, el paciente se le coloca una máquina para realizar ejercicio y también se puede utilizar como prueba diagnóstica, ¿no? Para ver principalmente con las categorías que vimos anteriormente de una hipertensión arterial pulmonar por ejercicio. Lo que vamos a observar aquí, bueno, este es un esquemita, perdón. Aquí lo que vamos a ver, este es un esquema el cual nos hace una determinación del pronóstico en la mortalidad de los pacientes a un año, donde vamos a ver que, bueno, si el paciente presenta signos de falla cardíaca derecha, esto pues lo pone en un alto riesgo, ¿no? Un alto riesgo con un 20% de probabilidad de mortalidad a un año. En la progresión de los síntomas, si el paciente pues no presenta síntomas, pues evidentemente lo estaríamos clasificando dentro de un bajo riesgo, ¿no? Pacientes con una clase 1, clase 2, como podemos observar aquí. Pacientes con riesgo intermedio, pues puede ser una aparición de los síntomas lento, y pues una aparición rápida pues ya nos estaría clasificando en un alto riesgo. La presencia de síncope, bueno, en los pacientes, como habíamos mencionado anteriormente, es por eso que pues puede ser difícil el diagnóstico en este tipo de pacientes, porque no tienen ninguna progresión de los síntomas, ¿no? Hasta que ya están en estadios más avanzados. Un síncope ocasional y, bueno, ya síncopes de repetición, nos estaría hablando de pacientes con alto riesgo. Aquí lo que habíamos mencionado de la clase funcional, bueno, clase 1 y 2, clase 3 y clase 4. Los distancia, que bueno, ya lo hemos visto anteriormente, la prueba de ejercicio. Esta prueba no se realiza con cateterismo. Y bueno, también los biomarcadores que podemos encontrar, la ecocardiografía, que bueno, también lo que habíamos mencionado, la ecocardiografía es uno de los test más eficaces para nosotros poder realizar una sospecha diagnóstica de la hipertensión arterial pulmonar. Puede presentar fusión pericárdica, lo mínima o con una moderada a gran fusión pericárdica. Y bueno, la resonancia magnética, que era lo que habíamos visto, con pacientes con fracción de eyección preservada mayor a 54, fracción de eyección de 37 a 54, y bueno, ya pacientes que pueden presentar una fracción de eyección reducida. También dentro de la hemodinámica, bueno, esto también se hace a base de cateterismo, ¿no? Principalmente esto ya es cuando el paciente ya está en un tercer nivel de atención. Y bueno, todas estas nos van a dar el riesgo de mortalidad de los pacientes. Bueno, el tratamiento, pues vamos a ver que principalmente, bueno, a los pacientes de bajo riesgo que mencionamos que eran unos pacientes de clase 1, clase 2, se les suele dar calcio antagonistas, y esto es porque se ha visto que pueden tener un buen efecto en este tipo de pacientes. El calcio antagonista que se da, pues como pueden observar, pues no se da a dosis normales, ¿no? Que le dan a un paciente con hipertensión. Estas son dosis elevadas, y esto porque principalmente estas dosis pues son las que ayudan al paciente a mejorar la sintomatología. El caso de que el paciente esté con calcio antagonistas,
bueno, nosotros debemos de revalorar, o el personal encargado debe de revalorar a los 3 o 6 meses, principalmente para ver que haya una disminución de esta presión arterial media y que el paciente pues esté teniendo un avance, ¿no?, en el tratamiento. En caso de que el paciente pues no muestre mejoría, pues ya se hace un cambio de tratamiento, principalmente a este otro tipo de tratamientos que son vasodilatadores. Vamos a ver que, bueno, estos vasodilatadores se van a utilizar dependiendo de la vía que queramos alternar, modificar. Aquí lo que podemos ver pues son los antagonistas del receptor de endotelina. Los antagonistas del receptor de endotelina, pues vamos a ver que van a actuar principalmente, pues como el nombre lo dice, en la vía de la endotelina. Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 activan a nivel de la vía del óxido nítrico. Pacientes en la vía del óxido nítrico pues también pueden utilizar el riociguat, que va a ser un estimulador de del guanilato ciclasa, Y ya para pacientes con prostaciclinas, bueno, pues podemos usar la vía de las prostaciclinas con análogos de prostaciclinas, ¿no? Que, bueno, aquí podemos observar diversos tipos, que principalmente pues estos pueden ser administrados de forma sistémica, o oral o inhalada. Aquí, bueno, dentro de los que encontramos es el Veraprost, el Teprostinil y el Iloprost. Otro de los fármacos análogos de prostaciclinas pues van a ser el epropostenol. Este medicamento, bueno, es uno de los medicamentos más fuertes que existen para este tratamiento. Este se administra vía intravenosa. Sin embargo, pues este está principalmente indicado para pacientes con clase 3, clase 4, ¿no?, que ya necesitan un tratamiento pues más potente. Otro tipo pues son los agonistas. Este es más nuevo, es el Selexipag. También actúa a nivel de los receptores de prostaciclinas. Y bueno, vamos a empezar a ver cómo funcionan estas vías. Ahora bien, hablando de las vías, vamos a ver aquí pues principalmente tenemos la vía de la endotelina. Como sabemos, la endotelina pues va a ser una sustancia que se encuentra a nivel de las células musculares lisas y tiene una actividad vasoconstrictora potente. Es una sustancia endógena y también tiene actividad proliferativa. Aquí se ha visto que, bueno, los receptores para endotelina pues puede ser tanto receptor A como receptor B. Se ha visto que el receptor B principalmente ayuda a la eliminación de esta endotelina 1. Es por eso que, bueno, vamos a ver que dentro de los fármacos que mencionamos, el Bosentan pues va a ser principalmente un antagonista del receptor de endotelina A, mientras que el Ambrisentan y el Macitentan pues van a ser fármacos no selectivos a receptores. Esto es lo que van a hacer, pues evidentemente va a ser bloquear la unión de la endotelina y pues por ende producir la vasodilatación. Otro de los fármacos, pues vamos a ver que son los que mencionamos para la vía del óxido nítrico, ¿no? Aquí lo que vamos a observar, bueno, va a ser que el óxido nítrico, pues lo que va a producir va a ser a través de la óxido nítrico sintetasa, pues va a estimular la formación de la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa a su vez pues estimula la activación del GMP cíclico y esto produce una vasodilatación. Sin embargo, a través de la fosfodiesterasa 5 pues es inhibida y pues se pierde el funcionamiento. Entonces lo que vamos a ver que a estos pacientes pues se les van a dar inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Sildenafil y tadalafil. Estos tratamientos posiblemente les suelen conocidos, ya que, bueno, este tipo de receptores o tipo de moléculas, principalmente del GMP cíclico, pues también lo vamos a encontrar a nivel del cuerpo cavernoso del pene. Pacientes con disfunción eréctil también suelen tomar este medicamento, principalmente por sus efectos vasodilatadores. Otro de los fármacos que mencionamos es el riociguat. El riociguat, bueno, actúa independientemente de la cantidad de óxido nítrico que exista, estimulando la guanilato ciclasa. Lo que vamos a ver es que en pacientes principalmente que presentan una hipertensión arterial pulmonar, pues los niveles de óxido nítrico son bajos, por lo tanto la vasodilatación es menor. Entonces esto estimula para poder estimular el GMP cíclico. Otra de las vías pues es la vía de las prostaciclinas. Dentro de las prostaciclinas pues vamos a ver que aquí el ácido araquidónico, pues los derivados, pues vamos a ver que principalmente una activación plaquetaria
va a ser la responsable de alterar el metabolismo de los distintos metabolitos y va a producir menos prostaciclinas y va a producir más tromboxano, produciendo pues una mayor vasoconstricción. En este caso, pues nosotros podemos usar análogos de prostaciclinas, los que ya hemos mencionado. También pueden ser agonistas de los receptores, el selexipag. Y bueno, estos son fármacos que actúan directamente a nivel del receptor, produciendo vasodilatación y también la antiproliferación, ¿no? Que son algunos de los mecanismos por los cuales pues funcionan este tipo de medicamentos. Y bueno, como tal, pues también aquí podemos encontrar otro esquema. Personalmente considero que este esquema pues es más fácil de entender, ¿no? Aquí vamos a ver que pues encontramos las vías nuevamente y podemos observar a nivel de dónde actúa cada uno de estos fármacos que podemos utilizar y cuál es la acción que van a desencadenar. Anteriormente había mencionado que el Bosentan era el que presentaba principalmente afinidad y era selectivo hacia receptor A. Sin embargo, cometí un error. Aquí podemos ver que es el Ambrisentan, el cual va a ser selectivo y de hecho pues es el que más se utiliza para tratar este tipo de patologías. Nuevamente pues aquí vemos como la endotelina 1 se une a los receptores y pues es inhibido a través de estos fármacos. Aquí vamos a observar nuevamente la vía de las prostaciclinas, como aquí mediante el ácido araquidónico se forma la COX-1, COX-2 y pues ya las prostaglandinas I2 pues ya se unen a los receptores, que van a ser estimulados principalmente por el selexipag o con los análogos de prostaciclinas que habíamos referido anteriormente. La del óxido nítrico, nuevamente, aquí vemos que los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 pueden aquí actuar a nivel de evitar que la fosfodiesterasa 5 hidrolice el GMP cíclico, y el riociguat, que era el nuevo que habíamos mencionado, uno de los fármacos pues más recientes que ha salido para este tratamiento, pues actúa directamente hacia la guanilato ciclasa. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre los estudios que se han realizado para evaluar las diversas terapias que se pueden utilizar, ¿no? Se ha visto desde las guías del 2015 que para los pacientes que presentan una hipertensión arterial pulmonar, el ejercicio está recomendado. Y vamos a ver que en este estudio que se realizó en Europa, principalmente en 11 centros de 10 países de Europa, pues se hizo una comparativa entre pacientes que pues eran sedentarios y pacientes que realizaban ejercicio, ambos con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué es lo que se pudo observar? Vamos a ver que en este estudio se vio que hubo un cambio en el test de caminata a 6 minutos, ¿no? El cual favorecía principalmente al grupo que hacía ejercicio con una P pues estadísticamente significativa. También, en este estudio se observó que los pacientes que realizaban ejercicio tenían una mejor calidad de vida y también tenían una mejoría en la clase funcional. Es importante aquí mencionar que, todos los pacientes que habían sido incluidos en este estudio, en otros estudios que se han realizado, todos han tenido el diagnóstico y por lo tanto un tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo que vamos a ver? La guía nos recomienda que la realización de ejercicio supervisado en los pacientes con hipertensión pulmonar arterial bajo una terapia médica, ¿no? Todos estos pacientes deben de tener un apego al tratamiento médico y pues hacer ejercicio, ¿no? Pacientes que pues tengan este diagnóstico y no reciban un tratamiento, pues evidentemente puede haber un alto riesgo de mortalidad. Este otro estudio, este es un metaanálisis que evaluó principalmente el tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar en pacientes con enfermedad de tejido conectivo. En lo que principalmente evaluaron fue el tratamiento de fosfodiesterasa 5, al igual que el estimulador de guanilato ciclasa, ¿no? Que habíamos mencionado que era el riociguat. ¿Qué es lo que se pudo observar? La clase funcional tuvo una mejoría o los pacientes que recibían el tratamiento
presentaron una mejor clase funcional que aquellos que únicamente recibían placebo. Al igual que lo que vimos en el estudio anterior, el estudio de la prueba de 6 minutos de caminata tuvo mejores respuestas en los pacientes que recibían este tipo de tratamientos. Como conclusiones, pues este estudio demostró que el uso de esta terapia provee beneficios tanto clínicos como hemodinámicos para los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, aquí vemos a ver que debido a las diferencias en los criterios de inclusión, no fue posible dar una estimación de todos los tipos de hipertensión arterial pulmonar en pacientes con enfermedad de tejido conectivo, ya que vamos a ver que el principal diagnóstico que tenían estos pacientes era esclerosis sistémica. Entonces, por lo tanto, pues no se puede definir que el tratamiento va a ayudar, por ejemplo, a pacientes que tengan lupus eritematoso sistémico o alguna otra enfermedad autoinmune, como habíamos mencionado anteriormente con respecto al síndrome de Sjögren. Otro de las cosas que vamos a observar son las recomendaciones que nos hace la guía con respecto a los tratamientos. Aquí pues vamos a ver principalmente que la guía europea recomienda el soporte psicosocial. ¿Y esto a qué se debe? Pues evidentemente si un paciente recibe un diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, el cual sabemos que tiene altos índices de mortalidad, pues el paciente puede llegar a tener tanto problemas sociales, psicológicos, que pues esto pues se debe de tratar con un especialista en esta área, ¿no? Aquí es muy importante recordar que esta patología es principalmente se debe de ser tratada multidisciplinarmente. Hablando, ya que vamos a ver que pues principalmente empieza desde el médico de primer nivel que pues puede sospechar de esta patología, el cardiólogo que hace el cateterismo y el especialista en hipertensión pulmonar que pues da el seguimiento y el tratamiento a este tipo de pacientes, al igual que pues un psicólogo que pues vea esta parte psicosocial. Otra de las cosas que recomienda la guía pues es la vacunación contra COVID, contra influenza y Streptococcus pneumoniae en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Y esto vamos a ver que principalmente se debe a riesgos de que el paciente pues presente una mayor mortalidad. Aquí también nos habla del tratamiento de los diuréticos que en pacientes con hipertensión. Recordando un poco, habíamos visto que en pacientes que presentaban insuficiencia cardíaca derecha, pues podían presentar ganancia de peso y esto debido a una retención de líquidos, lo que podía producir la ascitis. Entonces estos pacientes, se les está recomendado el uso de diuréticos como puede ser diuréticos de ASA, tiazidas y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Y esto debe de estar siendo valorado por el personal de la salud. También esto se puede medir a través de la ganancia de peso, ¿no? Que principalmente se va a deber a esta retención de líquidos. Otra de las cosas que vamos a observar va a ser la terapia de oxígeno, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente. La terapia está recomendada en pacientes con hipertensión arterial pulmonar en los que la presión parcial de oxígeno va a ser menor a 60 milímetros de mercurio, o también nos habíamos mencionado que pacientes que presentaban una saturación menor al 92%. Y aquí también nos menciona que en la presencia de una anemia por deficiencia de hierro, la corrección del hierro está recomendada en estos pacientes, ya que se ha visto que principalmente los pacientes que presentan una anemia por una deficiencia de hierro pueden tener mayores tasas de mortalidad, de morbimortalidad. Y también aquí vamos a ver que en la ausencia de la anemia, pero el paciente no presenta niveles adecuados de hierro, también se debe hacer una terapia de reemplazo de hierro. Y vamos a ver que hay medicamentos que están relacionados con esta deficiencia de hierro, como van a ser aquellos que utilizamos para los antagonistas de los receptores de endotelina. Otra de las recomendaciones que nos hace la guía, es con respecto a los anticoagulantes. Si bien se ha mencionado que muchos de los pacientes que tienen este diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar pueden tener mayor riesgo a desarrollar trombos, aquí se ha visto, no hay muchos estudios clínicos que puedan apoyar esta idea.
y tampoco pues los metaanálisis que se han realizado han mostrado conclusiones sólidas para tener esta idea como una clase 1. El uso de antihipertensivos como son los YECAs, los ARAs, los inhibidores de N-priscilina, los SGLT2, los betabloqueadores, pues no están recomendados en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, a menos que pues presenten comorbilidades, ¿no? Como hipertensión, problemas coronarios o también problemas de insuficiencia cardíaca izquierda y en las arritmias. Y bueno, dentro de los tratamientos quirúrgicos, el tratamiento quirúrgico no está recomendado como tal, ya que vamos a ver que pues los tratamientos quirúrgicos son relativamente nuevos. Se mencionaba que, por ejemplo, la denervación de la arteria pulmonar se realizaba a partir de 2013 en animales y pues mostró buenos resultados. Sin embargo, pues no están muy experimentados, y aparte de que son procedimientos complicados que pues no se realizan en cualquier centro hospitalario. Vamos a ver que existen dos, la septostomía de Rashkin, el cual pues vamos a ver que es una fenestración a través de cateterismo en lo que son las aurículas, ¿no? En el tabique interauricular se va a hacer esta fenestración principalmente para descomprimir a la aurícula derecha y aumentar el flujo de la circulación sistémica. Y encontramos la denervación de la arteria pulmonar. Esto principalmente se hace también a través de una ablación por cateterismo, donde vamos a ver que principalmente va a ser una ablación de las fibras, tanto eferentes como aferentes, de lo que serían los receptores de los vasoreceptores, ¿no? Que pues se ha visto que tienen una incidencia en la remodelación de estos vasos. Y pues en los estudios que se han realizado donde se ha visto con respecto a la denervación, pues se ha visto una mejoría en la prueba de ejercicio de caminata de ejercicio por 6 minutos. El tratamiento más quirúrgico más aceptado hasta ahora pues es el trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar, aquí encontramos algunos criterios que nos hablan de este trasplante, donde vamos a ver que son criterios para referir a un paciente de forma temprana. Principalmente, aquellos pacientes potencialmente elegidos para un trasplante renal deberían ser una opción en caso de falla en el tratamiento. Anteriormente hablábamos de las clasificaciones de riesgo, ¿no? Pacientes con riesgo de intermedio a alto o alto riesgo, pues deberían ser apropiados para referir de manera temprana hacia el trasplante. Un aumento progresivo de la enfermedad o una hospitalización reciente debido a un empeoramiento en la hipertensión, pues también podría ser un criterio para nosotros poder referir a estos pacientes. Y la necesidad, como habíamos mencionado, la necesidad intravenosa de una terapia de prostaciclinas, también esto pues principalmente para pacientes de clase funcional 3 o 4 mencionamos anteriormente. Y aquí en donde podemos observar que existen variantes en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, en los cuales pueden presentar una obstrucción veno-oclusiva, o pacientes con hemangiostasis. Y aquí podemos ver que también los pacientes con esclerosis sistémica, aquí no es hemangiomastasis, pues son principalmente hemangiomas capilares, ¿no? Y aquí una larga y progresiva, donde pueden presentar los pacientes aneurismas de la arteria pulmonar. Signos secundarios, aquí otra causa para nosotros poder referir a un paciente pues va a ser una disfunción tanto de los riñones como del hígado debido a una hipertensión arterial pulmonar o cualquier otra complicación de estos pacientes, ¿no? Aquellos pacientes que también como se menciona aquí, que tienen una recurrencia en la tos con sangre. Y eso sería con respecto a los tipos de tratamientos coadyuvantes que se pueden dar a estas terapias, ¿no? También recordando que
Los tratamientos que habíamos mencionado con respecto a la vía de la endotelina, vía del óxido nítrico y vía de las prostaciclinas, pues son tratamientos que se pueden dar de manera dual. Es importante aquí recordar que, bueno, estos tipos de tratamientos no se pueden combinar de las mismas vías, no se puede dar dos tratamientos de fosfodiesterasa. Se tiene que dar un tratamiento para la fosfodiesterasa, por ejemplo, no sé, el sildenafil, con el iloprost. Entonces deben de ser tratamientos de diferentes. Evidentemente, pues hay una clasificación donde evalúa qué tratamientos se deben de dar, y también es importante mencionar que para los del óxido nítrico, pues no se debe de dar con nitratos, principalmente por el riesgo de hipotensión para estos pacientes. Listo. Bueno, para terminar con esta presentación, pues vamos a hablar en casos especiales sobre el embarazo. Vamos a ver que, bueno, el manejo en el paciente en la mujer con embarazo, pues va a ser algo diferente. Aquí lo que vamos a ver es que principalmente se puede mencionar que el embarazo está contraindicado para las pacientes con hipertensión arterial pulmonar, y esto vamos a ver que se debe a una alta mortalidad, tanto materna como fetal. Puede presentarse desde un 30 a un 50%. La mortalidad son cifras muy elevadas, ¿no? Para este tipo de pacientes. ¿Por qué ocurre este problema? Bueno, vamos a ver que dentro de la fisiología del embarazo, pues estos cambios fisiológicos que ocurren, pues principalmente van a hacer que haya un incremento del gasto cardíaco. También lo que podemos darnos cuenta, bueno, que este incremento es del 50%. Como las pacientes pueden presentar insuficiencia cardíaca derecha, lo que vamos a ver es que por los requerimientos que tiene el feto, bueno, esta insuficiencia cardíaca puede volverse más grave y por ende puede producir una muerte. Eh, a este tipo de pacientes por lo general se les recomienda pues el uso de métodos anticonceptivos, y bueno, en el caso de que ellas deseen tener un embarazo, bueno, se debe de realizar a través de un equipo multidisciplinario con la ayuda de un cardiólogo, ginecólogo, anestesiólogo y todo aquel personal que pueda darle una mejor atención clínica a este tipo de pacientes. Aquí es importante también mencionar que, bueno, dentro de los tratamientos, como habíamos mencionado anteriormente, que se pueden utilizar para la hipertensión, pues vamos a ver que estas pacientes no se suele administrar antagonistas de los receptores de endotelina, al igual que los estimuladores. Bueno, en este caso solo conocemos uno hasta ahora de la guanilato ciclasa, principalmente por sus altos niveles de teratogenicidad. Estos tratamientos, bueno, vamos a ver que para las pacientes principalmente se indican lo que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como puede ser el caso del sildenafil y el epoprostenol, ¿no? Un antagonista, un análogo de las prostaciclinas, donde pues vamos a ver que el epoprostenol principalmente se da en las pacientes graves. También en las pacientes en el primer trimestre de embarazo, bueno, pacientes que quedan embarazadas sin hacer un embarazo planeado, se recomienda una interrupción del embarazo en el primer trimestre. Pacientes dentro de segundo y tercer trimestre, bueno, se recomienda realizar la hospitalización desde inicios del tercer trimestre para evitar cualquier tipo de complicaciones. También la guía nos recomienda que, bueno, las pacientes que logren sobrevivir posterior al parto, también se les debe de colocar algún anticonceptivo, principalmente para evitar nuevamente otro embarazo, que bueno, esto aumenta totalmente la mortalidad. Bueno, como conclusiones, pues, ¿qué es lo que podemos observar? Ya para finalizar, pues vamos a ver que la hipertensión arterial pulmonar se va a encontrar dentro del grupo 1 de la clasificación para la hipertensión pulmonar, y este va a requerir un diagnóstico a través de cateterismo cardíaco derecho. También pues, podemos observar que la sobrecarga del ventrículo derecho va a ser el principal factor para determinar la progresión en la enfermedad y pues la mortalidad. También, a pesar de los avances de la hipertensión arterial pulmonar, sigue siendo una enfermedad crónica y potencialmente mortal para pues, los pacientes. Es necesario investigar nuevas terapias que no solo alivien los síntomas, sino que también modifiquen la progresión de la enfermedad. En la actualidad existen dos tipos de medicamento que, bueno, estos aún están en estudios clínicos, se han hecho diversos estudios clínicos aleatorizados. Sin embargo, pues no tienen la suficiente evidencia para utilizarlos dentro de la práctica clínica cotidiana.
También pues debemos de ver que las guías enfatizan un diagnóstico temprano y un tratamiento combinado para tratar las enfermedades de los pacientes. Esto es muy importante, ya que, bueno, como habíamos mencionado anteriormente, nosotros como médicos de primera línea no tenemos la capacidad o no somos aptos para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, nuestro deber es muy importante, ya que nosotros pues vamos a ser médico de primer contacto, podemos realizar una sospecha temprana y pues evidentemente referir al paciente en un momento adecuado. Es por eso que nosotros tenemos de ser capaces de poder identificar este tipo de patologías, ¿no? Si vemos un paciente que llega a nuestra consulta nuevamente que presenta disnea o cualquier otra sintomatología, bueno, nosotros debemos de pues sospechar en esta patología. Aunque es muy rara, bueno, puede llegar a presentarse y pues como vemos aún sigue siendo una de las patologías con una mayor tasa de mortalidad. Sin más que decir por el momento, bueno, aquí se encuentran mis bibliografías, igual si gustan consultarlas para ver pues más a detalle sobre este tema. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.